Desde Amistad Cristiana te ofrecemos esta predicación. Esperamos que sea útil para ti y no olvides compartirla con cualquier persona que piensas que pueda necesitarla. Que Dios te bendiga. Como mucha gente sabe, estamos en una temporada en la iglesia cristiana en todo el mundo, todas las tradiciones cristianas donde están pensando y acercándose a la Semana Santa. Entonces, pues hay mucha cosa religiosa que ocurre y lo que te das cuenta es que mucha gente no entiende realmente ni lo que celebran, ni lo que ocurrió, ni lo que va a ocurrir en el mundo. Entonces, es importante para nosotros entender, y me asombro que a veces gente que dice conocer al Señor, cristianos evangélicos, no entienden lo que Cristo hizo en la cruz, lo que Cristo es para nosotros hoy. Entonces, de aquí a Semana Santa vamos a pasar unos domingos viendo qué es Cristo para nosotros. Hoy vamos a ver que Cristo es nuestra redención. Cristo es nuestra redención. Decimos mucho en Amistad Cristiana que Cristo no murió solo para salvarnos del infierno. Él no murió solo para perdonar nuestros pecados. Él murió para que pudiéramos tener una vida victoriosa, una vida que da fruto aquí en esta tierra. Entonces nosotros como creyentes convertidos necesitamos saber y entender todo lo que significa la cruz y lo que es Cristo para nosotros. Tenemos libertad de nuestros pecados, no solo perdón de nuestros pecados, y en Cristo tenemos redención. ¿Qué es redención? ¿Por qué necesitamos un redentor? Pues la definición del vocabulario es redención, resultado de redimir o librar a alguien de una mala situación o dolor, o rescate del que está cautivo, pagando una cantidad por ellos. Yo siempre había escuchado el ejemplo de la redención de un mercado de esclavos y que alguien paga para la libertad de un esclavo. Pero durante esta semana leyendo acerca de la redención va más allá de eso, y yo quiero citar a un autor, Mark Driscoll, en su libro Muerte por Amor, que dice: la redención es sinónima con ser liberado, rescatado, emancipado de la esclavitud y cautiverio. El prototipo de la redención no es un mercado de esclavos, sino la liberación del pueblo de Dios de la esclavitud y tiranía del faraón, conocido como el Éxodo. Ahí Dios liberó a su pueblo, pero de ninguna manera pagó al faraón. Dios simplemente destruyó el poder que tenía sobre su pueblo. Es uno de los muchos versículos que presentan al Éxodo como un prototipo de la redención. Voy a leer Éxodo 6:6. Por tanto, di a los hijos de Israel: yo soy el Señor, y os sacaré de debajo de las cargas de los egipcios, y os libraré de su esclavitud, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Sigo citando. Redención en el Antiguo Testamento es Dios yendo al faraón, demandando la liberación de su pueblo, destruyendo el poder del faraón cuando él rehusaba hacerlo, y llevar su pueblo a su casa. Puedes ver cómo esto se aplica a la expiación. Dios nunca le paga al diablo nada. Dios destruye su poder y finalmente su persona. A esto se le llama el triunfo de la expiación. Y ahí termina la cita de este libro. Cristo nos ha redimido de muchas cosas. Cristo nos ha redimido de la maldición de la ley para vivir vidas transformadas por el Espíritu Santo. Vamos a Gálatas 3:13. Dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que cuelga de un madero. Cristo nos ha redimido del poder de Satanás y de los demonios a una vida nueva posible por el perdón de nuestro pecado y por la obra de la cruz. Colosenses 1:13-14.
porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó de un reino al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. También nos ha redimido de nuestra carne para vivir una vida nueva de libertad por el poder del Espíritu Santo. Vamos a Romanos 6, 8 y 9. Dice, y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. Ya la muerte no tiene dominio sobre Él. Porque por cuanto Él murió al pecado de una vez y para siempre. Pero en cuanto vive para Dios. Así también vosotros consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Ahora, si nosotros no entendemos la redención, pensaremos que el vivir en una lucha diaria, continua con el pecado es normal. ¿Cómo vas? Luchando. ¿Qué tal? Tirandillo, ¿no? Intentamos hacer algunas cosas buenas, ¿no? Para compensar por las cosas malas que hacemos. Yo lo llamo la penitencia evangélica, ¿no? Intentas, bueno, pues no he estado muy bien, he caído, pues entonces voy a leerme 4 capítulos. Pues de una vez digo unas Aves Marías, ¿me explico? Es que de verdad la gente no entiende lo que es la redención y piensa que esa lucha contra el pecado y el mal es normal. Intentamos hacer algunas cosas para compensar. Y hay personas que piensan que están condenadas a vivir con el pecado. Pues así es. Ya. Y otros que realmente no quieren libertad de sus vicios. Ahora, ¿sabes que se puede confesar el pecado sin arrepentirte? Muchas personas piensan que contarlo es arrepentirse. Contarlo no es arrepentirse. Piensan que si de vez en cuando se sienten mal y hablan con un pastor o hablan con alguien más espiritual que ellos, entonces ¿qué vale? Que eso compensa, ¿no? Que Dios con eso está satisfecho. Ellos se sienten mejor y piensan que Dios está más tranquilo, que Dios estaba ahí, bueno, por lo menos le importa. No, eso no es ni el arrepentimiento ni es la vida victoriosa a la que Dios nos ha llamado. Primero de Juan 2, 15 al 16. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Aquí el mundo se refiere a diferentes formas que la gente vive en pecado, pecando contra Dios. Ahora, lo triste es cuando personas que se han convencido que aman a Dios cuando realmente solo les gusta la idea de Dios. Conozco gente así. Dicen, no, yo amo a Dios, y hablas con ellos y no aman a Dios. Les gusta la idea, parece algo bonito, les gusta sentirse espirituales de vez en cuando, y es intentar aparentar por fuera que son convertidos por dentro, y no lo son. ¿Por qué? Porque Juan dice claramente que no podemos amar al mundo y amar a Dios. No puedes ir en la dirección hacia Dios, no puedes correr hacia Dios y también correr hacia el pecado al mismo tiempo. Son polos opuestos, es imposible. Ahora tú dices, uy, pero es que yo a veces peco. Claro, los cristianos a veces pecan, pero no aman el pecado. Cuando caen, lo odian. Cuando caen, les molesta. Cuando caen, están, ay, no me lo puedo creer. Auxilio, Señor, ayúdame. Romanos 7:15. Pablo está hablando y él dice, porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. Voy a saltar al 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Dice, miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte?
Versículo 25. Gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo por un lado con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con el otro, con la carne, a la ley del pecado. Dice, miserable de mí, ¿quién me va a ayudar? Luego dice, gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Ahora los cristianos, es que, no sé cómo decirlo, los cristianos de verdad, como si había de no verdad, de falsos, los que realmente, vamos a llamarlo los convertidos, ¿vale? Los convertidos son conscientes de su pecado gracias al Espíritu Santo que nos convence de pecado, y a la vez, como Pablo, lo odian y desean con todo su corazón esa transformación, hacer lo correcto y lo agradable para Dios. Sigue Pablo diciendo que él solo puede vencer al pecado confiado constantemente en Cristo y dependiendo del Espíritu Santo. Entonces, si eres cristiano y redimido, no amas tu pecado. Ahora, el que escoge día tras día, semana tras semana, mes tras mes, años tras año, repetir y repetir es el mismo pecado, corre lejos de Dios. Y si tú estás esclavizado a tus propios deseos, si no puedes evitar lo que haces, si pasas tiempo intentando cubrir tus huellas y aparentar que eres otra cosa, eres esclavo. Porque segundo de Pedro 2:19 dice, pues uno es esclavo de aquello que le ha vencido. Vamos a leerlo otra vez. Segundo de Pedro 2:19, la última parte del versículo, pues uno es esclavo de aquello que le ha vencido. Dice, si fueses libre, estarías libre para dejarlo. Ahora la gente o todos nos justificamos de muchas formas, ¿no? Especialmente la mayoría en este mundo en que vivimos, pues nos vemos como víctimas. Gente se ve como víctima de su niñez. Dice, bueno, es que esto empezó a pasar en mi vida cuando yo era muy joven y ahora yo soy incapaz de cambiar. O de las presiones de la vida también. Nos echamos la culpa a las presiones de la vida. Decimos, pues mira, yo he trabajado mucho, yo he estudiado mucho, yo he aguantado mucho, entonces pues yo me voy a permitir, yo me merezco este pequeño desliz, yo me merezco esto porque yo me lo merezco. Entonces es como la persona que está a dieta, ¿no? Y está a dieta y sufriendo y luego dice, pues no, pues mira, yo me merezco hoy esta tarta. Todo para adentro. Dices, ¿por qué? Y así, eso es un ejemplo tonto, pero así hacemos con cosas serias en la vida también. La gente lo hace con cosas serias en su vida y dicen, bueno, mira, yo me lo merezco. También echan la culpa a su ADN. Dice, mira, mi padre fue ladrón, mi madre fue ladrona, los dos fueron adúlteros, los dos fueron esto y el otro, y yo no lo puedo evitar. Es que así soy porque es lo que me ha tocado. Yo nací en esta familia, yo no lo puedo evitar. Y entonces echan la culpa a su genética. Vamos a ver en Éxodo la historia de la liberación. En el libro de Éxodo, millones de personas eran esclavos en Egipto bajo un faraón que el faraón lo adoraban como Dios, pero él hacía las vidas del pueblo de Israel, les hacía de su vida un infierno, ¿no? Abusaba de sus esfuerzos, les daba trabajo imposible para cumplir, mataba a sus bebés, entre otras cosas, ¿no? Era realmente horrible su vida. Entonces ellos clamaron al Dios vivo. Dios les oyó, levantó un libertador que habló por él al faraón, ordenando que los esclavos fuesen librados para adorar a Dios, para vivir para él. Ahora el corazón del faraón se endureció, rehusó librar al pueblo de su esclavitud, y el resultado, todos sabemos esta historia, si has visto la película de Disney o si has leído la Biblia. Todos sabemos esta historia, ¿no? Que varias plagas azotaron a Egipto
como juicio y advertencia al faraón, dándole muchas oportunidades de arrepentirse, de hacer lo correcto. Y el faraón rehusó vez tras vez hasta que Dios mandó una serie de juicios sobre él, sobre su pueblo, y el final, el más fuerte y el que rompió todo, ¿no? Fue cuando pasó el ángel de la muerte sobre cada casa y mató al primogénito de cada hogar. Solo se salvaron los que habían hecho lo que Dios les había dicho. Era tomar un cordero sin mancha, un cordero perfecto, un corderito joven, matarlo y poner como sustituto la muerte de ese cordero en sustituto de la muerte de su primogénito, y ponerlo sobre el lintel de la puerta. Y entonces decía Dios que el ángel de la muerte veía eso y pasaba por largo su casa. El resultado fue que la ira de Dios pasó de largo sobre las casas a causa del Cordero. Ahora, nosotros como el pueblo de Israel somos totalmente incapaces de librarnos, ¿no? Y sin Dios nos enfrentamos a la muerte y la ira de Dios. Necesitamos todos, la gente necesita, igual que los israelitas, que Dios aparezca con su poder y les libere y les lleve a una vida nueva. Todo lo necesitamos. Afortunadamente para ti y para mí, da igual quién sea nuestro opresor, da igual lo que es, porque Dios es más poderoso y más fuerte que cualquier otra cosa. Nada es más poderoso que el Dios que nosotros conocemos, el Dios viviente. Pero como esclavo necesitan liberación de su esclavitud. Redención es sinónimo con ser liberado, como vimos, emancipado, rescatado del cautiverio y de la esclavitud a alguien o a algo. La palabra redención se usa 150 veces en la Biblia, pero solo 20 veces de esas 150 son usadas en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque quieren recalcar que el prototipo de la redención para nuestras vidas es esta historia del Éxodo. Si el pecado reina sobre ti como un gran faraón, necesitas un libertador, un redentor para librarte. El tema de Dios como redentor está por todo el Antiguo Testamento. Vamos a Salmos 78, 36. Dice, se acordaban de que Dios era su roca y el Dios altísimo su redentor. Isaías 44, 24. Así dice el Señor, tu redentor, el que te formó desde el seno materno. Yo, el Señor, creador de todo, que extiendo los cielos yo solo y afirmo la tierra sin ayuda. Dios, tu redentor. Isaías 48, 17. Así dice el Señor, tu redentor, el Santo de Israel. Yo soy el Señor, tu Dios, que te enseña para tu beneficio, que te conduce por el camino que debes andar. Quien yo soy, tu Dios redentor, tu libertador, el que te saca del cautiverio, el que te redime de la esclavitud. Entonces tenemos el Antiguo Testamento vez tras vez, 150 veces en el Antiguo Testamento ves que al Dios, tu Dios, a mi Dios, le llaman el Dios redentor, el que nos saca del cautiverio, el que nos quita las esposas, el que nos abre la puerta de la cárcel y nos deja salir. Dios nuestro redentor. En el nacimiento de Cristo es profetizado varias veces que Él es el redentor. Lucas 1:67, hablando de Zacarías, el padre de Juan, y su padre Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito sea el Señor Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha efectuado redención para su pueblo. Redención. Pablo también se refiere a Cristo como redentor y hay muchísimos versículos. Yo te animo en esta semana, entra en tu concordancia, entra en la página web que te gusta más de la Biblia y busca la palabra redentor y lee esos versículos para que tú puedas ver
con tus propios ojos y tu propio corazón. No esperes que alguien aquí te diga todo. Tú búscalo. Empieza tú a amar la palabra de Dios. ¿Sabes que Dios te quiere hablar a ti a través de esta palabra? No necesitas a alguien que siempre te diga todo. Tú por la mañana, tú por la noche, abre esta palabra. Di, Señor, háblame. Yo quiero conocerte. Esta es la carta de amor de Dios hacia nosotros. Tu Redentor te lo escribe, tu Redentor te lo da. Entonces, Pablo también escribe o se refiere a Cristo como Redentor. 1 Corintios 2:30, mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación, santificación y redención. Efesios 1:7. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Ay, podríamos pasar todo el día con este versículo. Qué rico es este versículo. Pide que Dios avive la palabra de Dios a tu corazón. Cuando la palabra de Dios es algo vivo en tu vida, ¿sabes? Alguien puede leer esto y dice, en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia. Pero si es algo vivo, dices, uy, en Él tenemos redención, te alimenta. Bueno, voy a seguir con este capítulo aquí. Tito 1:13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos. Vamos a decir eso juntos. Para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. ¿Redimirnos de qué? De toda iniquidad. De todo lo que te ata, de todo lo que te tira para atrás, de todo lo que no te deja andar con Dios como debes y como deseas. La redención viene a un pueblo incapaz de ayudarse a sí mismo, y así somos nosotros, incapaces de ayudarnos por nosotros mismos. Vemos personas, a lo mejor tú eres una, cautivada por fuerzas que no puedes vencer. Y solo la intervención de una tercera persona poderosa puede romper la esclavitud y esa persona puede ser sacado del cautiverio. Necesitamos ayuda. Y yo creo que ahí es el problema de muchos cristianos. Intentan vivir la vida cristiana con sus propias fuerzas y no se puede. Necesitamos una tercera persona poderosa, que es Jesucristo, que Él nos redime, como acabamos de leer, para redimirnos de toda iniquidad y purificarnos para ser posesión suya. La Escritura declara vez tras vez que solo Jesucristo tiene el poder de liberar de las cosas que reinan sobre nuestras vidas. Ahora, en Éxodo, como leímos, evitaron la muerte porque estaban cubiertos por la sangre. Esto señala claramente a Jesucristo, que como el cordero de Éxodo, un cordero joven sin defecto, simboliza la perfección de Jesús, sin pecado, la sangre de Jesús que fue derramado por nuestros pecados. Cristo en Juan, cuando Juan el Bautista ve a Cristo y le llama el Cordero que quita el pecado del mundo, en el Apocalipsis, digno es el Cordero que fue inmolado. Él sufrió, murió para que nosotros pudiéramos ser libres y redimidos del pecado. No es por tu propia fuerza. 1 de Pedro 1:18. Sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. No fue algo material, no fue algo que se podía contar, fue algo precioso. La sangre de Jesucristo es lo que nosotros necesitamos para redimirnos.
Hay muchos versículos en la Biblia que nos muestran que Cristo vino a esta tierra, murió, resucitó para salvar a pecadores, para salvar a los que eran esclavos del pecado. Lo que pasa es que mucha gente vive con un par de engaños. Creen, los que así viven en pecado libremente y felices, o que son libres para hacer lo que quieren, dicen, mira, yo hago lo que quiero. Yo no quiero ser puritano, yo no quiero estas normas, yo no quiero estas reglas, yo no quiero nada con Dios porque yo soy libre y yo hago lo que quiero. Cuando realmente son esclavos de Satanás, son esclavos de su carne, son esclavos del mundo, no pueden hacer lo que quieren. El mundo dicta por dónde tienen que ir. El pecado les tiene así en la tierra y les gustaría levantar cabeza y piensan que están haciendo lo que ellos quieren cuando no es verdad. La otra cosa es que piensan que son incapaces de ser libres. Dicen, yo he intentado dejar esto, yo he intentado dejar este vicio, entonces se dan por vencidos así y viven en cautiverio el resto de su vida. A lo mejor vienen a la reunión, a lo mejor están aquí, a lo mejor cantan, pero no viven en esa libertad que Dios les ha dado en Cristo Jesús. Ahora, las buenas noticias son que Cristo es más fuerte que cualquier cosa, incluyendo deseos de pecado, vicios, ataduras que has tenido toda la vida. Cristo es más fuerte que todo eso. Y si tú te entregas a Él, el Espíritu Santo viene, mora en ti, recibes poder para decir no a los deseos de pecado y sí a los deseos santos de Dios. Solo por Cristo puedes ser redimido de tu esclavitud a Satanás, redimido del pecado, redimido de la muerte, del infierno, solo por Cristo. Colosenses 1:13, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas, nos libró del dominio, del gobierno. Nosotros estábamos dominados por las tinieblas y nos trasladó, nos llevó de un reino a otro y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados, libertad, el perdón de los pecados. Cristo quiere perdonar pecado para que puedas vivir libre y vivir como una persona redimida y poder vivir bajo su gobierno, bajo su dominio. Bajo el dominio de Cristo, ahí sí hay libertad. Y si tú estás aquí en esta mañana y tú piensas, ay, si me entrego a Dios me va a atar y voy a tener 1000 normas y 1000 reglas para seguir y no voy a poder ni respirar y me va así a atornillar y estás equivocado. En Cristo hay libertad. En Cristo hay libertad de condenación, hay libertad de pecado, hay libertad en Él. Te levantas por la mañana libre porque estás bajo su gobierno y Él hace todo bien. Él tiene lo mejor para ti en su corazón y en su mente. Lo opuesto al enemigo que hablamos la semana pasada, que el enemigo quiere matarte, destruirte, robarte. Y Dios quiere darte, darte y darte. El enemigo quita, Dios da. El enemigo toma, Dios da. El enemigo hace hoyos en tu vida, Dios la llena con su amor y su gracia. Ay, podemos descansar en un Dios así. Podemos entregarnos plenamente a un Dios así, al Dios del universo. Ay, ¿por qué? Porque Él nos libera. Nos libera a amar. Hay personas que no pueden amar porque están atados a la inseguridad, atados al miedo. Si amo y no me aman, me muero. No, con Dios tú puedes amar y si no te aman no te mueras, no te mueres. Vives. Ay, si le invito y no me viene y me voy a sentir rechazado, entonces ¿qué? Estás atado. Dios viene para redimirte. Entra su amor en tu vida, vives bajo su gobierno y lo que hace la gente a tu alrededor no gobierna tus emociones. Cristo quiere perdonarte, quiere liberarte para que tú puedas vivir bajo el dominio perfecto de Jesucristo. Solo por Cristo y su perdón puedes decirle no al pecado y sí a Dios. Darle la espalda
a la esclavitud del pecado. Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Lo voy a leer otra vez, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Ahora, triste que muchos no pueden ver lo horrible de lo que es su vida y se creen la mentira que sus vidas son marcadas por libertad cuando es todo lo opuesto. Se vuelven más duros de corazón que el faraón. Necesitan redención desde adentro hacia afuera. Recapacitar, entregar su pecado al Cordero, a Cristo que derramó su sangre por ellos antes. Lo necesitan hacer ahora, antes de que sea demasiado tarde. ¿Por qué esperar hasta la semana que viene? ¿Por qué decir, bueno, pues a ver si esto me va o a ver si esto lo entiendo mejor? No, hoy, ¿qué se necesita para ser redimido y para que Cristo sea tu redentor? Primero viene la convicción del Espíritu Santo. La convicción del Espíritu Santo está aquí y Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Cuando tú andas por la calle, tú a lo mejor ni crees en Dios o lo que sea, pero tú tienes una conciencia que Dios te ha dado. Y Dios ha dado a cada uno de nosotros una conciencia para ayudarnos, para guiar nuestras decisiones en la vida, para hacerte sentir culpable cuando haces algo malo. Eso es un regalo de Dios. No es algo que tienes que, ay no, yo no me quiero sentir mal. No, Dios te da una conciencia por si matas a alguien o si le pones la zancadilla a una viejita cruzando la calle, te sientas mal. Se cae la pobre y dices, uy, qué malo, eso no lo debería haber hecho. Es tu conciencia hablándote, ¿vale? Es la conciencia que Dios te da y es bueno. Es un regalo de Dios. Te lo ha dado para protegerte y proteger a los demás. Ahora, si tú ignoras día tras día, tras día, tras día, mes tras mes, año tras año, lo que te está diciendo tu conciencia se endurece y se rompe y ya no hace lo que debe hacer. Ya no tienes un compás moral en tu vida. ¿Has conocido alguna vez a alguien que no sabe ni lo que es bien ni lo que es mal? Hablas con ellos y dices, pero, a ver, y tú estás diciendo, pero, y ellos tan tranquilos, no saben, les da igual, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no tienen un compás en su vida. Por eso es imprescindible, después de conocer a Cristo, la renovación de nuestras mentes y mantener nuestras mentes renovadas. Entonces, ¿qué primero es escuchar esa voz, el Espíritu Santo que te habla, la convicción del Espíritu Santo y confesar el pecado? Necesitas nombrar tu pecado cuando el Espíritu Santo te está convenciendo. La confesión significa estar de acuerdo con Dios y decir la verdad de quiénes somos y lo que hemos hecho. Ahora, si lo confiesas a Cristo, se lo confiesas, sin echarle la culpa a nadie, sin excusarlo, sin minimizarlo, simplemente se lo confiesas, ¿no? Entonces, que la convicción es regalo de Dios, pero el confesarlo es nuestra respuesta a la convicción. Cuando Dios nos habla, eso es bueno, no es malo. Cuando Dios te ama tanto, que Él te dice, oye, esto, ¿cuánto nos ama Dios? ¿No? No así, es como un padre y un hijo, ¿no? El padre le da igual lo que hace el hijo del vecino. Bueno, depende, pero me explico, él no va a corregir el vecino porque ese niño no es su responsabilidad, pero a su hijo corrige. Y es como Dios nos corrige. Entonces viene la convicción del Espíritu Santo y nuestra respuesta es la confesión de pecados. Si confesamos
nuestros pecados, que dice la palabra, Él es fiel y justo para perdonarnos. Entonces la convicción es regalo de Dios. La próxima vez que tú sientes la voz de Dios, di gracias Dios. No digas, ay Dios, ¿por qué me estás diciendo eso? Dices gracias Dios. La confesión nos prepara para vivir una vida de arrepentimiento, de restitución y reconciliación. Entonces primero viene la convicción, luego viene la confesión, luego el arrepentimiento. A ver, ¿qué es el arrepentimiento? No es lo que mucha gente va a hacer en la Semana Santa. No es andar por la calle con piedras en tus zapatos, de rodillas, dándote con cosas y sintiéndote culpable. Eso no es el arrepentimiento. Porque puedes hacer todo eso y seguir igual de culpable y sin que nada cambie en tu vida. La clave del arrepentimiento es simplemente cambiar de Dios. Es darle la espalda al Dios patético que tienes, el no sé quién es, el Dios de poder, de dinero, de sexo o lo que sea, y cambiar de dirección. Ya no miras a tus dioses, miras al único Dios vivo que te ama suficiente para dar su vida por ti y por tu libertad. El vivir en arrepentimiento es vivir, y me gustó esto, porque muchas veces pensamos que el vivir en arrepentimiento es vivir en condenación. Qué malo soy, qué malo soy, qué malo soy. Y vivir y antes de orar, venir a Dios, ay, tengo que arrepentirme, y buscas cosas que ni has hecho para arrepentirte, para poder acercarte a Dios. Eso no es el arrepentimiento. Eso es, no sé, ponle un nombre. El vivir en arrepentimiento es vivir mirando constantemente de frente a Dios y la espalda al pecado. No es intentar manejar tu pecado, es darle la espalda. Atrás está el pecado, de frente tengo a Dios, de frente tengo a Dios, de frente tengo a Dios. Eso es vivir en el arrepentimiento. Está el pecado te dice, oye, por aquí, y tú dices, no, yo pongo la cara en Dios, el pecado atrás, Dios por delante, y vivimos así nuestras vidas. Eso es una buena forma de vivir. Espalda al pecado y cara a Dios. Por tanto, dice Pablo en Colosenses 3:5, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. ¿Vale? Que cambiamos de Dios. Y la quinta cosa, que era, primero era la convicción, luego la confesión, el arrepentimiento y ahora la restitución. Que a veces, si tú has hecho algo, si tú le has robado a alguien, quizá le has robado la paz, quizá le has robado su buen testimonio, quizá has calumniado, quizás, no sé, le has robado tiempo, confianza, amor. Con la ayuda de Dios, esto se puede restaurar muchas veces si tú has hecho daño. A veces no, a veces tienes que decir, mira, el pasado está, y que Dios me ayude de hoy en adelante. Una señal del arrepentimiento genuino es cuando uno quiere arreglar las cosas. Como Zaqueo le dijo a Cristo, ¿no? Cristo dijo, Zaqueo, bájate, voy a comer contigo. Y él dijo, ay, yo voy a pagarle a todo el mundo lo que les he robado. ¿No? Y eso es lo que hace un encuentro con Cristo. Cuando nos encontramos con Cristo, ay, queremos agradarle, queremos ser como Él es, queremos vivir como Él vive, queremos vivir bajo su gobierno porque Él nos ha redimido, nos ha sacado de la esclavitud, nos ha sacado de la esclavitud. Y si tú estás aquí en esta mañana y tú vives atado, tú vives como esclavo a algo, no es la voluntad de Dios para ti. A lo mejor vives esclavo a un recuerdo. Dios no quiere que vivas esclavo de un recuerdo. A lo mejor vives esclavo de un remordimiento, de haber hecho algo mal, de haberte equivocado. Vives esclavo del pasado y no recibes esa redención que ha pagado tu Redentor. Y estás dando vueltas. No. Este es el día que ha hecho Dios. De hoy en adelante empiezas a vivir. Recibes perdón de pecado. Dios desea perdonarte. Él no da su perdón a cuentagotas.
Él pagó un precio altísimo por tu perdón, por mi perdón, por nuestro perdón, y Él lo quiere dar libremente. Y durante este tiempo, cuando el mundo está pensando en la cruz y van por la calle llorando y pensando, pobre Cristo, a veces yo he oído, ay, pobrecito. Él dio su vida libremente, nadie se la quitó. Él, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Y por eso nosotros podemos danzar y bailar por la cruz. ¿Por qué? Porque nos libera, nos libera, nos libera. No quiere Cristo, no desea que vivas atado a nada. Él es tu redentor. Te libera del temor, te libera del pecado, te libera de la condenación, te libera, es un libertador, es nuestro redentor. Y en esta mañana vamos a recibir lo que Él ha hecho por nosotros.